Bueno, buenos días. Hoy vamos a empezar a hablar acerca del sistema eléctrico, las cosas importantes que conocer, eh, ya que el sistema eléctrico es tan complejo y hay una variedad de métodos de evaluación. Dentro de ellos está los rayos X convencional, que es el primer estudio de elección. Siempre, como base, siempre va a haber que tener un estudio de rayos X. De ahí están los estudios que pueden ser complementarios, como sería el ultrasonido, como sea la tomografía o la resonancia magnética. Dependerá del causal de la patología del paciente determinar cuál es el estudio complementario. Por eso es que los rayos X siempre nos ayudan un poco a orientarnos hacia dónde vamos a ir. Por ejemplo, hay patologías, columna cervical, digamos. Hay momentos en que tienen cervicalgia. Entonces la cervicalgia uno no sabe si es por discografía, por enfermedad inflamatoria ligamentosa o por enfermedad degenerativa ósea. Entonces, el rayo X convencional nos da orientación de cómo está la estructura ósea. Ahí podemos identificar osteofitos. Si la patología es por osteofitos, entonces el estudio de elección va a ser tomografía. Si la radiografía nos muestra normalidad clínica, entonces el estudio de elección va a ser resonancia magnética. En el caso de columna. En el caso de otros lugares, hombros, rodillas, manos, muñeca, puede ser una alternativa de ultrasonido, dependiendo de la patología que tengan esta opción. Como les digo, hay mucha variedad para poder evaluar el sistema morfológico. Las cosas más frecuentes que ustedes van a evidenciar o van a recibir aquí son pacientes con secuelas de fracturas. Y las fracturas en nuestro medio hospitalario, la mayoría tienen que ser fracturas no simples, no la que quiera. ¿Va? La fractura simple, la fractura estable, la mayoría que tenemos son fracturas reflejos. Ayer estábamos viendo, no lo pude conseguir porque fue mi colega con el vecino, un paciente que le metieron de el ancho por una fractura de frente, era una fractura espiculada de fémur y lo mandan a acá reducida con una férula. La fractura está en el tercio medio y la férula está desde el pie hasta la mitad del hombre. Entonces la pregunta es, ¿qué está estabilizando? Está agotado el paciente, pero ¿qué está estabilizando? Y justamente eso está en la fractura. Y una fractura en espiral, una fractura potencialmente dañina. Una fractura en espiral no puede generar sección tendinosa, sección vascular, sección nerviosa, disecciones, en fin, unas cosas terribles que nosotros tenemos una fractura espiral. Y ese es una fractura inestable, pero la mandaron así. Entonces son las cosas que nosotros vemos en nuestro alrededor y que lamentablemente dejan secuelas. Y esas secuelas es las que les va a tocar a ustedes ver nuevamente. Cuando le llegue el paciente deberían de tener, aunque ya fuera operado, deberían de tener una radiografía inicial de qué fue lo que sucedió en el paciente. Porque en el momento de la cirugía, ¿quién va a entrar? En realidad entra el ortopeda. Y el ortopeda, su enfoque es estabilizar un hueso, pero las demás estructuras que pueden quedar lesionadas, no las maneja tanto. Pero siempre es importante ver el contexto de la lesión. En las fracturas hay un montón de clasificaciones que ustedes van a ver si se meten en ortopedia. Y ortopedia le habla de nombres raros, complejos, pero en realidad todo se remonta a una evolución. ¿Qué tipo de fractura tengo yo? ¿Es una fractura estable o una fractura inestable?
¿Es una fractura en un niño o una fractura en un adulto? Porque todo cambia, ¿verdad? Ustedes tienen niños en fisioterapia. Sí, rara vez, ¿no? No, sí, sí, o sea, mejoran rápido por fracturas. Cuando le echan un poquito de se rápido. Porque los niños Ujú. ven que interesa y empieza. ¿Ah? Y algunos con 10 empiezan a funcionar. Mientras que un adulto ni siquiera mover un dedo puede. Tienen fractura de todos y mover las manos. Entonces es mucho más complejo. Y yo cuando tenía como unos 17 años, tuve una fractura tibia y peroné. Por desgracia, en la fecha que estuve, hubo una huelga aquí en este país, no sé qué pasó, y no hubo yeso. Entonces me pusieron una cosa desde aquí hasta acá. Y me lo tuvieron por casi 4 meses. Cuando me quitaron eso, no podía caminar. Tuve que andar un mes con muletas porque no podía. Y flexionar la rodilla. Bueno, tan solo yo y me faltan 2 centímetros todavía para poder hacer lo que hago con eso. Y aquí yo siempre me daba mucho fisioterapia. La fisioterapia, uno. Sí. Y no era que no hubiera, sino no es como ahora, que es una escuela bien fundamental y todo eso. Entonces es importante considerar qué tipo de fracturas puede tener. Cuando hablamos de fracturas, hay que considerar la causa que generó la fractura. ¿Verdad? La fractura puede ser como una caída de altura y lo importante es a qué altura se cayó, ¿verdad? De a dónde se cayó y con qué impactó. Cosas que a veces no las ponen en la información clínica. Y esto es tan peligroso y tan arriesgado que hay cuestiones de demandas y cosas bien serias. Ya, en emergencia, cuando es emergencia y viene sobre todo un niño con una caída y una fractura grande, siempre debe considerar la terapia infantil. Nunca debe esperar eso. Aunque parezca nada más lógico, pero si la historia dice que este es el mecanismo, pero la fractura no es concluyente, hasta que no se demuestre lo contrario, hay algo más. Entonces ahí es donde, si bien es cierto, ustedes no lo van a recibir, que reciben las escuelas, pero les puede tocar. Es importante considerar hacer mucho más radiografía. Una radiografía importante son radiografía de cráneo, costillas. Si hay secuelas, y es una fractura. Entonces, sí, también puede ser por accidentes automovilísticos. Y recordar que en accidentes automovilísticos, aquí donde existe el término polifractura, pueden haber varias fracturas en varios lugares, pero lo más importante en considerar son aquellas que estén relacionadas con el tórax, porque son eminentemente mortales, o las que están relacionadas con el cráneo. En el caso de que no estamos ahí, sino que recibimos al paciente, a veces nuestra terminología no es la terminología del paciente y tenemos que adaptarnos a la terminología del paciente. Entonces, lo primero que dice el paciente, estoy hinchado. Nosotros hablamos de hematoma o sangrado. Hablamos de dolor intenso. Pero ellos manejan un término bien interesante que todos lo entienden, aún nosotros. Entumecimiento y hormigueo. Desde el momento en que un paciente dice que tiene entumecido o tiene adormecimiento, debemos entender que es una enfermedad complicada y que tiene que ser manejada de mercado. O tiene lesión vascular o tiene lesión nerviosa. Y debemos de movernos lo más posible. Si hay ruptura en la piel, significa que es una ruptura complicada y que ya inmediatamente hay una infección y que hay que manejarla. En el seguro social, nosotros estamos manejando varios pacientes y estos pacientes cada 4 meses
les hacíamos esto de ellos. Entonces me acuerdo yo, porque tuvo una fractura, fue abierta, no de esas, miramos aparatosamente, pero sin una rasgadura, y no lo manejaron bien con antibióticos. ¿Sí? Entonces, posteriormente, este paciente hizo una osteomielitis. Y la osteomielitis se diagnosticó lamentablemente por rayos X, porque la osteomielitis, para poderla diagnosticar, tiene que haber pasado entre 2 a 3 semanas. Pero ya 2 a 3 semanas ya se implica una infección instalada. Manejar una osteomielitis, a veces tuvimos un paciente que estuvimos controlando los 6 años para controlar la osteomielitis con antibióticos por 6 años. ¿Imaginan eso? Entonces, por eso es importante considerar todo eso. Movimientos limitados, incapacidad, etc. El paciente nos va a decir qué es lo que puede tener y nosotros también lo tenemos, ¿verdad? Lo que no hay que hacer, simplemente si no conocemos qué tipo de fractura es, lo ideal sería tratar de hacer lo que hicieron en Olancho, pero bien hecho. Tratar de solo inmovilizar la fractura y despacharlo. Pero tener el razonamiento de a dónde es la fractura y qué es lo que vamos a inmovilizar. Porque si ustedes miran la foto, es interesante, es bien interesante, no lo decía. Una férula bien bonita, pero justamente a la mitad y a la mitad está. Bueno, hay que saber si nuestra fractura es expuesta o encalizada. Expuesta es abierta, encalizada es que no hay fractura. Esto es lo que es. Lo importante para nosotros entra aquí. Cuando recibimos una fractura, lo que tenemos que saber es si esta fractura es una fractura si esto es una fractura estable o inestable. Las estables tienen a ser la fractura transversal y la fractura oblicua. La inestable es la en espiral o la continua. Estas son emergencias. Estas se pueden manejar conservadoramente. Y no necesariamente van a ser únicas. ¿Qué es una fractura diminuta? Pues simple y sencillamente es una fractura de cristal. Es un hueso que se hizo en pedazos. Y los pedazos pueden ser fragmentos muy pequeños. Entonces, como nosotros recordamos, los huesos crecen de las epífisis, tanto anterior como inferior, o superior o inferior. De ahí crece el hueso. Eso lo vamos a ver la otra semana cuando hagamos los pediatras. Entonces, cuando se fractura la diáfisis y se hace pedazos, los músculos se insertan siempre en la periferia. Entonces los músculos se contraen y reducen el tamaño del hueso. Eso generará un acortamiento del miembro. En ortopedia, lo ideal que deben de ser es lograr un procedimiento que puede ser de 1 semana y media con pesas, ¿verdad? Y normalmente ponen un clavo triangular, ¿verdad? Para estabilizar la fractura, y de aquí ponen el cambio con una tracción, con pesas y con libras que se van aumentando diariamente para ir alargando el espacio. ¿Para qué? Para que posteriormente, al alargar el espacio, entren a una cirugía en donde van a poner ya un clavo triangular, sería más, tiene un nombre especial para ser esta ahorita. Es un clavo triangular con agujeritos. Eso. ¿Para qué? Para poner clavos externos. ¿Para qué sirven eso? Para fijar longitud y después rellenan con cemento, y le ponen en la cresta ilíaca y injertan. En algunas ocasiones hasta usan uno que tiene también una cadena de pernos acá para ir
movilizadas. O es un fijador externo, pero entonces se afectó. Pero ahí sería que son pesos. Sí, no conferido. Yo creo que es una. Yo creo que es una pseudodosis. Sí, aquí no podemos hacer y es comentario. Y eso Ya se la voy a mandar. ellos son con caritas. Sí, sería fractura el pasado de julio, viene ahorita con un cuadro de dolor, recibido por ortopedia, así maneja por terapia, pero si está fracturado termina como indemnización, aunque sí hasta el peso del material que dice que está la voz, y si parte de que se entonces ya no hay manejo internacional, pero va a demandar a nosotros. No, que no va, donde entre más le hagan guardia se va a fracturar más. Exactamente. Y esa cadera, la parte de arriba se puede romper. Y ahí van a tener que hacer un reemplazo de cadera que ya tiene. Pues te dejo Que ya tiene un paciente. 78, 79, señor. Y además para el reemplazo de cadera. Y lo otro que hay que averiguar es si no es cardiópata, hipertenso, diabético y todo ese montón de cosas que a veces hacen complicado en cirugía. Entonces, eso lo que se hace con una fractura multifragmentaria o con minuta. Cuando se dice multifragmentaria es porque los fragmentos son grandes. Con minuta es cuando los fragmentos son pequeños. ¿Qué puede ocurrir con esto? Una fractura por aplastamiento. Por ejemplo, le pasó aplanadora por la pierna, lo fragmenta en 12 pedazos. La siguiente, que también es quirúrgica y manejo inmediato, es la espiral. La espiral, como no es una fractura así, sino que es una fractura así, hace puntas. Y como la longitud es muy larga, entonces hay deslizamiento. Entonces, hacen una fractura, una espiral o el cordal, hace disección fácilmente. Y rompe fascias y puede hacer hematomas, síndrome compartimental, complicaciones bastante serias. Entonces, esta fractura hay que manejarla lo más pronto posible. La que uno quisiera poder tener es una fractura aurícula, porque soporte, si no es cierto aurículo, pero soporte es menos largo. Entonces, si existe un desplazamiento, lo que hace es impactación. Se impacta este borde con este borde y sostiene y limita el desplazamiento. Entonces, esta es una de las fracturas que uno dice, esa es la que yo quiero. No me voy a complicar la otra. O tener esta en el laboratorio. Ahora, ¿dónde es que vamos a tener problemas con eso? Con el mal manejo. Porque el objetivo nuestro también, como se desplaza, se cabalga. Y el cabalgamiento puede ser hasta de 2 centímetros, depende de la contractura muscular. Aquí donde hay que ser, usar relajantes musculares, saberlos manejar y traccionar los músculos. A veces no se puede en el instante, a veces hay que sedar al paciente y tratarlo de hacer y no se puede. Entonces, nuevamente se vuelve a poner pesas hasta que llegue y impacte. Una vez que impacte, eso ya se puede poner el manejo que quiera el médico. Puede ser clavo intramedular, con placa, interna, sin tutores, que sería el legal. Ahí lo decide un poco el ortopeda, pero no esperamos complicaciones de una fractura de este tipo. Ahora, ya viéndolo en la vida real, esta es una fractura. Entonces, cuando tenemos una fractura, en realidad hay que ver el contexto. ¿Qué tipo de fractura tenemos aquí? Tenemos, es ligeramente oblicua, de Algo que está bien. de radio. Entonces, ¿cuál es la emergencia aquí?
¿Cuál emergencia? Poner el público, sí. La emergencia no es la fractura. La emergencia es la luxación. Vaya, otra vez. La emergencia es la luxación, no la fractura. Porque la fractura es oblicua, no me va a dar tantos problemas. Pero la luxación sí. Si pasa una hora, ese nervio va a quedar permanentemente lesionado. Por si ya tiene afectación, se me agarra en la mano. ¿Cómo está en la mano? Se engarra. Por lo tanto, el nervio está sufriendo, lo está provocando esa manifestación. Si eso no lo controlamos en una hora, eso va a quedar persistente. Entonces, hay momentos en que hay que ver todo el contexto, no solo las facturas, sino que lo que es aquí la emergencia y la luxación. No sé qué le pasa al otro. Aquí tenemos otro, que a nivel de la región superior del tobillo. Esta es una fractura, bueno, hay dos fracturas. Entonces tenemos una fractura de tibia y una fractura de peroné. La fractura del peroné, evidentemente, es oblicua, pero impactada. Impactada es que se afectó por el civil. Pero la de la tibia es en espiral. Aquí pareciera que fuera ligeramente oblicua, porque tenemos una proyección lateral, pero en la proyección AP miramos fractura inferior y fractura superior. No sé qué le pasa al eso. Pero no afecta, solo que tira como que si la quisiera corregir el fondo. Entonces, a pesar de que esa fractura en espiral es extremadamente inestable, está siendo controlada por la impactación de la fractura del peroné. En otras palabras, esa es su salvación temporal. Entre más rápido lo manejemos, menos problemas voy a tener. Y ustedes menos secuelas van a tener. Porque siempre van a tener que siempre, porque aquí le van a poner placa tornillo y el doble placa, tanto a uno como al otro. Yo creo que lo van a tener que hacer y va a tener su fisioterapia. Pero si se desplazan las lesiones, van a ser detenidos, entonces la secuela puede tener un pie caído. Y eso, manejarlo para ustedes es mucho más. Esto es lo que se vive en la vida real, ¿verdad? Esas emergencias ahí, cuando uno pasa por ortopedia. Esta es una fractura abierta o cerrada. Parece, hay que estar seguro. Y si es una fractura abierta, nada más que no es como se me haría. Mira el puntito blanco. Ese solo es un pedacito de hueso que hay. Lo demás es raspón, pero ese pedacito ya nace expuesto. Entonces se tiene que manejar como una fractura expuesta. Igual tiene que ser quirúrgica porque va a ser clavado y todo lo demás. Esta es una fractura, no es común en diferentes tipos no es trabajo de deporte, diría. A esta le llamamos la fractura del boxeador. Knockout, o la del que se pegó a la pared porque está enojado. Entonces está fracturado. El segundo, tercero, cuarto y quinto metatarso que casi no se ve en las fracturas porque está un poco. Y esta fractura es una fractura complicada. Normalmente hay que llamar al cirujano ortopedista de mano. ¿Por qué? Porque mucha gente va a decir, no, solo iniciemos. Si solo hacen eso, esa mano queda completamente disfuncional. Hay que meter clavo intramedular para estabilizar, a pesar de que esta es de 3 fragmentos,
Si metemos el intramedular, estabilizamos. Y la remodelación ósea se va a encargar. Meterse a operar aquí en mano es complicado porque la piel de aquí es extremadamente gruesa, la cicatrización cuesta más, igual que la planta. Entonces, si se puede evitar meter cuchillo aquí, se hace. Entonces, lo más importante es estabilizar el tipo de fractura y movilizar en la mano una posición fisiológica y anatómica y evaluarla en los humanos. ¿Cómo se evalúa? Rayos X convencional para ver si está haciendo los puentes óseos, se está formando el callo y que el callo no sea aparatoso. Si lo dejamos sin eso, a pesar de que lo movilicemos, el tejido inflamatorio desplaza el vaso de nada que lo estabilice. Entonces, si esto está muy prolongado fuera, esto va a sobrar, pero va a formar un callo óseo grande que va a chocar con el otro. Cada vez que le haga así y le diga, tema la mano, eso va a ser mortal. Va a ser un dolor, porque al comprimir los metacarpianos van a chocar. Y los tejidos adyacentes, que son del tipo nervioso, van a resultar dolor. Pero si ven patología de mano, es doloroso. Pero no utilizar. Pero muchas veces, digamos, decía, complicaciones de manos, secuelas de manos por fracturas o sea, falta de movilidad de dedos por fracturas cuadrilistas del radio, por fracturas de codo, la persona simplemente no mueve y era con rígidos de mano. Mejoramos codo y la mano sigue rígida. O sea, que igual con lesiones directas de mano, si son bien complicadas de movilizar, si no la movilidad quedan con secuelas. También a ustedes a veces les van a venir no solo lesiones por fracturas, sino lesiones musculares o pulsiosas. Yo tuve una sección aquí de tercero, cuarto y quinto año. No, ese fue un accidente de trabajo. ¿Verdad? En un piso de esto echaron con pulidora, no pusieron nada, y yo iba a ver una tomografía y la puerta era de vidrio. Entonces, cuando pasé, deslizó y caí en la puerta de vidrio, y lo que iba a pegar era la cabeza. Entonces metí la mano. Entonces quebré el vidrio y el vidrio me succionó. La terapia fue tortura. Tortura, tortura, tortura. Por lo digo que tortura. En carne propia lo viví. Pero que me dijo, mire, doctor, todo eso va bien. Y yo lo que hacer que a mano la guardia, vuelvo. Y me hizo que la ponía. Lo único es que de sufrimos. 6 meses. Pero siempre es quedarse secuelas, siempre quedarse. Eso no puedo vivir 20 minutos de gente. Se cansa. Me cansa. Y me operaron 2 veces porque hice herencia, de tendón. Tiene que ser médico. Bueno, aquí tenemos otra fractura. Estas. No me van a decir saltrejar, no me van a decir porque esa tiene más de todo lo que podríamos tener. Es una fractura multifragmental. Y lo contamos así. Un fragmento, otro fragmento, otro fragmento, otro fragmento, otro fragmento, otro fragmento, otro fragmento. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fragmentos. Y la cirugía va a ser con un montón de plaquitas también. El proceso de recuperación de la fractura es bastante difícil. Además, que tenemos un problema de corrección porque tenemos impactación. Esto tiene que corregirlo rápido. El problema es que si nos meten a sala, porque no tienen sala de operaciones, o porque no tienen la placa de los tornillos, va a estar una semana así. Y esto ya le va a generar una lesión. ¿Por qué? Porque
lesiona la cortical. Y aunque lo recuperan después, ese cortical se inflama y genera problemas. Es algún día que los demás vemos, cuando tenemos lesiones espontáneas, es súper difícil, y quedan muy psicólogos. Sí, bastante alimentación, por eso es que eso hay que corregirlo lo más pronto. Y es lo que se comenta, porque si lo corrigen, puede que nosotros, si nos llevan sobre la radiografía de control, nosotros no vemos cómo estuvo la lesión antes, pero sí vemos que el paciente no mejora la movilidad, entonces entendemos por qué. Por eso es importante siempre, el paciente siempre nos llega, ¿para qué así se da corregida? Pues no siempre exijan, si la tienen guardada, que se la lleven porque les da una idea de cómo estuvo y del daño que pudo haber para empezar a hacer pronóstico, porque no se quiebra la cabeza de por qué. Porque la lógica no le da, bueno, yo lo digo bien, pero ¿por qué? Pero suero y también a veces hay que preguntar cuánto tiempo después de operar. Aunque si está en un hospital privado, pues uno sobreentiende que no pasa ni 24 horas. Pero en un hospital público, y en la sala de ortopedia de ahí, Se consigue dinero para comprar porción. yo he visto gente que tiene 4 meses, hasta 6 meses, te imagino. Tuvimos un caso así, lo complicado es un niño de 20 años que vive 24 años con una fractura de fémur, estuvo 2 meses hospitalizado para que le pudieran colocar un lugar bloqueado. 2 meses sin moverse, que obviamente disminuye la natalidad ósea como tal, entonces de por sí está disminuyendo la probabilidad de que vaya a pegar el clavo. Lo mandan a terapia, no había cupo, se mandaron a un hospital después, estuvo esperando en casa 2 meses más sin moverse. Resulta que era el sobrino de la recepcionista de mi clínica, porque yo venía viendo la clínica, entonces ella me dice que mi sobrino, esto y lo otro, así lo tuvo mandado todo, porque él en su casa el médico me dijo que esperar y esperaran 4 meses. Vino, hizo terapia, había huelga acá, se fue, al rato él mejoró porque es un muchacho con 24 años de grado, al rato me dice como a los meses, 6, 8 meses después, me dice la recepcionista, me dice que mi sobrino me amaneció con la piel hinchada, y no sabe por qué, fatigado por el material, lo mismo que esta señora, ¿por qué? Porque todo ese tiempo estuvo en reposo, no había calidad ósea, no pegó el material y todo el peso que le estaba poniendo esos 6 meses él, era peso directo del material que actualmente es negativo otra vez el día. Por eso, entonces sí es importante preguntar todo eso, y el cuchillo no debía entrar porque había huelga, para que voy a tener en casa. Haciendo una osteopenia, osteoporosis, no hace los puentes óseos, no hay un efecto osteoblástico, y como no hay un efecto osteoblástico, solo hay osteoclástico. Toda la fuerza está en el clavo y el clavo tiene su limitación, que sea de titanio, lo que sea, se va. Esta es una reconstrucción tridimensional de un paciente de estaba entre 19 y 21 años. Es un paciente que se cayó en 4 pisos, cayó para y cayó así con los talones. Entonces, tiene una fractura convolutiva multifragmental en el tendón. Una buena pregunta, yo siempre se lo he dado a vender. ¿Qué van a hacer ahí? Nada. Inmovilizar y esperar que se repare y que no se sobreinfecte. Dar antibióticos, dar antiinflamatorios y empeorar. Porque abre usted ahí y salen los pedacitos como si se le hubiera quebrado un jarrón de vidrio. Pegar eso no puede, ni echarle cemento ni nada. En este caso, este paciente, como quedó parado, también se le fracturó un tejido óseo. Se le aplastó. Y cuando se le aplastó, luxó, hizo sección medular. Entonces, el paciente no tenía una paraplegia. Entonces, en este caso, agregado a esa fractura, no hay sensibilidad. El edema va a ser mayor porque al perder el sistema nervioso hay una vasodilatación. Entonces, esto es un manejo conservador, lamentablemente. ¿Que va a quedar de forma en pie? Sí, pero va a quedar en pie. Pues todas esas cosas hay que ver. Y le viene a ustedes, sí,
tienen que saber cómo estaba antes. Porque cuando los traigan ya va a estar probablemente consolidado, pero una sopa, y porque está así. Nada más, eso es. Porque hay que saber, no hay otra, hay que saber cuál fue el condicionante, qué pasó, cómo fue y qué había en un inicio. Muchas veces las fallas de nuestras terapias en muchas cosas o en nuestros diagnósticos es porque no sabemos qué fue, cómo pasó. A veces no tenemos una orientación clínica adecuada y eso nos perjudica mucho, tanto en el área de nosotros como en el área de nosotros. Este es un paciente que tiene una fractura del borde inferior del labio glenoides. Entonces, esta fractura de aquí uno puede decir inestable, hay que dejarlo, no se puede ver. ¿Por qué? El movimiento puede ser que se desplace. Y la mayoría de veces se desplazan internamente y se meten ahí. Y provocan congelamiento del hombro. A eso se le llaman ratones articulares. Hoy por hoy la ventaja es que está la cirugía laparoscópica y es más fácil. Una de dos. O le logra dar vuelta y le pone un pin o lo quita. Lo único es que ese hombro, solo por este movimiento que ha perdido aquí, ya no va a poder jugar en basquetbol, porque se le puede usar anteriormente. ¿No? Entonces, todas esas cosas deben de conocerlas ustedes, porque cuando le den la fisioterapia le van a tener que explicar, usted no puede hacer este tipo de deporte, este tipo de deporte, y por eso historias. La gente no lo entiende, pero a veces es donde empiezan las luxaciones emocionales. Ok. Esto es lo más triste que nosotros tenemos en radiología. Digo lo más triste porque uno puede tener problemas al caminar o muy bien, pero es más tolerable que no poder usar una mano. Eso no es más incapacitante para la persona, limitación positiva. Entonces, a este paciente es un paciente que tuvo un trauma de muñeca, le diagnosticaron una fractura de escafoides y fue una fractura única que generó dos fragmentos, un fragmento externo y un fragmento interno del escafoides. Ahora, ¿cómo estaba la fractura? Y eso lo tiene que ver en el rayos X, y hay que hacer proyecciones específicas para escafoides, aunque duele, hay que saber. Porque una cosa es que esté fracturado, pero esté así, y otra que esté fracturado y esté así. Con un milímetro de separación es problema. ¿Por qué? Porque solo la parte externa del escafoide está vascularizada. De la arteria radial sale una rama escafoidea, pero solo irriga la parte externa. La parte interna es irrigada por la colateral que hace esa arteria. Si se fractura la parte interna, no recibe vascularidad. Y esto fue lo que le pasó a este paciente. Lo movilizaron y todo, no le pusieron un pin para mirar la fractura, para medir los tratamientos. Lo movilizaron y 4 semanas después le quitan eso, lo mandan a fisioterapia y en fisioterapia sigue con el dolor, no mejora, le dan de todo, pero el paciente hacer esto es problemático y escribir también. Entonces no hay mejoría. Entonces, como no hay mejoría, se le manda a hacer un estudio de resonancia magnética porque se cree que hay un problema ligamentoso. Pero resulta que al hacer las secuencias en uno y la secuencia STIR, en donde el hueso se vuelve negro, porque el hueso negro es un hueso
con actividad de reemplazo o si no lo que se quiera. Pero aquí se ve que la parte interna está blanca. Y en el está negra. Que representa es necrosis avascular. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? No más que dar antibióticos para que esa necrosis no genere una infección. Pero reparar eso no podemos. Y es una secuela permanente. Y lamentablemente se diagnostica ya en este momento, pero ¿qué vamos a hacer? Imagínense que fuera un pintor, un requintista, ya todo eso ya no puede hacer. Porque ya quedó permanentemente limitado. Entonces, pues, cuando ustedes tengan una duda o tengan una paciente con estas fracturas, inmediatamente que no es mejor, es resonancia. Más si no saben toda la historia de la información. Hay que recordar que las fracturas reciben un tratamiento. Y lo que hacen los ortopedistas simple y sencillamente estabilizar. La reparación de la fractura es funcional. El cuerpo la hace. Lo que hace el médico ortopedista y eso es estabilizar esa fractura. Si no la estabiliza, si no llega el manguera posterior al cuadro, de nada servir. El caso que presenta la doctora es un caso típico. Un paciente con mucha inmovilización no va a generar el recambio óseo, porque nosotros tenemos un recambio óseo, más o menos tiene alrededor de 120 días. Hay un efecto osteoclástico, efecto osteoblástico. Está recambiando constantemente el hueso, sobre todo en un paciente joven. Lo recambia constantemente. Pero si este paciente se inmoviliza, ese efecto no ocurre adecuadamente. Entonces los puentes óseos no se forman. Si no hay forma de puentes óseos, entonces no hay transferencia del calcio y el efecto osteoblástico se pierde. Pero después más bien cae en una osteoporosis. Por eso no es lo mismo una fractura en un paciente joven que en un adulto. Las consideraciones en la fisioterapia que ustedes tienen que tener va a ser diferente, porque el paciente con osteoporosis tarda mucho más en la recuperación y en el manejo del tratamiento. Entonces, dependiendo del tipo de fractura, sí que la vamos a manejar el otro. Pero siempre va a ser importante tener el contexto. En muchas ocasiones es un complejo manejar una fractura. Mañana vamos a ver por esto, porque hay fracturas que son fracturas secundarias. Lesiones preexistentes. Hemos tenido casos de fracturas por quistes congénitos. También voy a hablar un poquito, pero tuve un caso de un paciente, 30 años, estaba jugando un partido en canchita buena y estaba por hacer su pena. Y lo hizo. Creo que metió el gol, no le pregunté, metió el gol. La cosa es que lo hizo, dobló su rodilla aquí, pero aquí se le dobló también. Después de hacer dolor y pecho y fractura. Inexplicable. Cuando hacemos el estudio, lo que tiene, o lo que tenía en realidad, era un quistoso en el infarto. ¿Desde cuándo? Desde el nacimiento. No se lo cuento. Pero los quistos neumáticos adelgazan la costilla. No van con la fuerza y en niños todavía es mucho peor. Si tenemos lesiones en niños, la primera opción a pensar es lesión neoplástica. Y entonces hay que saber que no se potencia. Y la lesión neoplástica no se diagnostica ni por tomografía ni por resonancia. Es por raíz y convención. Entonces es importante nuevamente que ustedes tengan un contexto de cómo fue la fractura, qué la ocasionó y cuánto tiempo tardaron en manejarse.
porque a veces se las mandan a ustedes, a veces hasta un año después. La que enseñé ahorita fue en julio 2024 la fractura y ahorita la volvieron a mandar en julio 2025. Un año. ¿Cómo es posible que un año no se ha visitado el paciente joven? No, esta es la señora de 79, los otros sí fueron 5 meses. Entonces, pero no espera una mejoría, sino la que es la verdad. Aquí hay una falla, no tanto de este lado, sino que la falla de la evaluación y el seguimiento de los torpedos, porque tiene que darle un seguimiento, ya lo operó y todo, pero tiene que darle un seguimiento. El problema está en que si son atendidos en instituciones públicas, aún los pacientes con operados en las cintas, bueno, hasta 4 meses. En 4 meses han pasado. Y si el paciente no se le dio la orientación, pues se queda inflamado, ya voy a llevar. Es cierto que duele, pero ya al mes, ya por lo menos tienen que empezar a hacer. ¿Para qué? Para que evites el problema de osteoporosis que va a tener. Normalmente sí se mueve. Y hablando sobre eso, igual otro caso que tuvimos acá, creo que tenía 29 de 28 a 31 años, una paciente joven, llega con una fractura metatarso del cuarto al segundo metatarso, bien, izquierdo, de hecho no recuerdo. La mandan ya al manejo ortopédico y movilizaron, la mandaron a nosotros para dolor, preguntándole el mecanismo de la lesión, y se lo tenía que ver gente, yo estaba caminando con sandalias y choqué con una acera, pero no me chocó el pie, me chocó la sandalia. Al día siguiente amaneció el chinchado, porque ni siquiera me dolió. Entonces no tiene sentido que algo de bajo impacto provoque una fractura de todos los metatarsos y por los tres. Entonces la mamá como no le dice, pero enseñanza, mandamos a hacer una densitometría osteoporosis, una paciente joven. Y ya nosotros tuvimos manejo de pie para mandarle el doble y pero en ese caso no mandamos el doble, de especialista de calcio y todo para que la revise, porque no tiene sentido una osteoporosis joven, pero sobre todo no tenía sentido el mecanismo de lesión en un paciente joven. Es que no me pegué y me da muy todo, ¿no? Que no me dice, o sea, solo iba caminando y la chancleta chocó en la orilla de la acera. Nunca para ti, ¿no? Ujú. ¿Qué está pasando ahí? Realizarle otra radiografía comparativa. Cuando tenga una fractura así, comparativas, porque le va a decir si el problema es sistémico o no. Si le dice que es sistémico, ya el endocrinólogo se va a orientar un poquito más. De ahí tienen que hacer evaluación de la paratormona, Sí, una función de la paratiroides, la cadena, etc. sí, Entonces, en dudas, mañana es miércoles de todo. el martes. Ah, sí, el martes. El martes. Vamos a hablar de fracturas de niños, vamos a hablar de fracturas de adultos, fractura por estrés, que a esas le llamamos microfracturas. Fracturas por estrés, dentro de ellas están las fracturas de peso, ¿ok? Microfracturas por peso. Y vamos a hablar de fracturas especiales. ¿Hay dudas? ¿San Pedro? No, doctor, gracias. Bueno, entonces nos estamos viendo si quiere la otra semana. El martes, entonces. El martes. Ok, gracias. Como tiene el lunes. Bye. Pedimos permiso, ¿verdad? Sí. ¿Qué día va a ser? Martes, miércoles y jueves. El jueves. Martes. Martes, miércoles, jueves, ¿verdad? El lunes estuve en la clase con